Bien, muchas bendiciones, queridos hermanos. Muy bienvenidos a la casa del Señor, muy bienvenidos a los que están conectándose, aquellos que lo harán en los días sucesivos. Estamos tratando un tema muy sensible, un tema que está causando estragos en la vida de familias enteras, que es la mala gestión de las emociones. Está trayendo incluso personas que quedan totalmente fuera de sí, internados a veces en hospitales neuropsiquiátricos, y simplemente porque no nos han enseñado y no hemos tal vez buscado la información, los recursos correctos para poder gestionar las emociones, y que todas aquellas emociones que Dios puso en nosotros, las puso con un fin y con un propósito extraordinario que tiene que ver con el diseño con el que Él nos hizo antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y en verdad que uno queda siempre como a mitad de camino tratando de entender a Dios. ¿Cómo es ese asunto que Él no creó nada y ya había pensado en nosotros? Y no solamente pensó en nuestro diseño, en cada detalle de nuestro cuerpo, sino en el propósito para el cual Él nos hizo. Y su palabra dice que Él nos puso nombre. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Lo vemos después en Apocalipsis, dice, donde nosotros tenemos un nombre nuevo. En verdad, hermanos, es un misterio extraordinario. Todo lo que nosotros podamos conocer de Dios a lo largo de toda nuestra existencia, muchos años que podamos vivir estudiando la palabra, siempre vamos a estar en la orilla, nunca en las profundidades. Y eso debe ser también para nosotros un ancla segura de nuestra alma, como dice Pedro cuando escribe, creo que su primera carta, que hablando de la palabra profética más segura, que es justamente la palabra. El hecho de saber que tenemos un Dios y Padre tan extraordinario debiera aquietar nuestra alma y hacernos pensar qué estamos pensando. En muchísimas ocasiones nosotros somos nuestros peores enemigos porque pensamos de nosotros como Dios no piensa de nosotros. Y le damos más crédito a las insensateces, hoy me estoy elegante, ¿sí? A las insensateces ajenas y propias, y no creemos en la sabiduría extraordinaria y eterna de Dios. Si Él dice que somos especial tesoro, bueno, hay que creerle a Dios. Dios no es mentiroso. Por eso es importante que nosotros aprendamos estas cosas para poder ayudar a otro. A ver, la iglesia no tiene otro motivo de existencia que no sea que otros puedan ver la gloria de Dios. Y nadie puede ver la gloria de Dios en teoría. Sí, muchos estudian la palabra como un libro, digamos así, de sabiduría, y dicen, mira, esta frase está buena, pero cuando en nuestras dificultades, cuando a nosotros se nos acaban los recursos, las fuerzas, y entonces tenemos un encuentro con Dios, entonces toda nuestra vida cambia. Y entonces podemos ayudar a otros a que sus vidas cambien conociendo al Dios extraordinario que un día nos interceptó en nuestra loca carrera y nos salvó. Y nos recordó que Él nos ama. Y nos recordó en una cruz. Así tan grande es tu amor. Vamos a adorar a ese Dios precioso. Padre, te honramos. Estamos asombrados de ti, de lo poquito que sabemos. Lo poquito que sabemos de ti nos asombra. ¿Cómo será ese día extraordinario, Señor, cuando estemos cara a cara contigo? Tu palabra dice que nosotros
Te veremos a ti tal cual tú eres, porque seremos semejantes a ti. Ninguna imaginación humana puede captar apropiadamente esta verdad. Señor, te pedimos perdón por tantas veces que le damos más crédito a un ser humano muchas veces tan roto y dudamos de lo que tú nos dices. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy queremos aprender, queremos que te reveles a nuestras vidas un poco más, pero queremos aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que manifestándote tú en nosotros, otros puedan verte, Señor. Otros puedan tomarse del manto y decir, nosotros queremos ir a alabar a Jehová. Nosotros queremos ir a alabar al Dios que ustedes adoran. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sea tu precioso Espíritu Santo. Sea tu precioso Espíritu Santo en nosotros, activando nuestros sentidos. No solo los naturales, sino también los espirituales. Espíritu Santo, eres bienvenido. Queremos abrirte la puerta de nuestro corazón para que tú vengas y obres en nosotros, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir en el libro de los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En otra versión habla que la ansiedad en el corazón del hombre lo derriba. ¿Sí? Y la buena palabra lo alegra. Hermanos, hoy vamos a continuar con este asunto de las emociones y hoy vamos a compartir este asunto de las emociones desagradables, aclarando que no son desagradables simplemente porque así se escucha. Entonces tomamos esta expresión simplemente para llamar la atención, pero no hay ninguna emoción que sea desagradable. Dios no hace nada desagradable. Nosotros tomamos lo de Dios y lo hacemos desagradable cuando no obedecemos su palabra, cuando no pensamos su palabra. Y la ansiedad es una de esas emociones que se hablan. Hay tres emociones que normalmente se hablan mucho, que es la depresión, el estrés y la ansiedad. Y me encantó alguna vez una frase que escuché, que la depresión es exceso de pasado. Si uno mira para atrás enfocándose en lo que no tiene que enfocarse, y entonces todas esas cosas que nos pasaron nos lleva a la depresión. El estrés es el exceso de presente. Es cuando estamos afanados, ansiosos por las cosas del día. Y no sé cómo será para ustedes, pero a veces estamos haciendo una cosa y ya queremos hacer la otra y ya aquí estamos preocupados y que no me va a alcanzar tiempo. Sí, eso nos lleva después a terminar cansados, frustrados, y en vez de descansar, en la noche seguimos trabajando lo mismo en sueño. No, nuestra alma no se aquieta. ¿Sí? Y David le decía
en esos momentos, Señor, en ti solamente está quietada mi alma. Y a veces oramos mecánicamente, por eso no descansamos. No tomamos un tiempo para callar y estar en silencio, meditando en Dios. Nosotros ya queremos hablar. ¿Sí? Nosotros nos encanta hablar en la oración. Y la oración muchas veces tiene que ver con callar. Para poder escuchar. Dios no necesita tanto que nosotros le expliquemos. Nosotros necesitamos explicarle. Pero mucho más que explicarle a Dios lo que nos pasa, lo que nosotros necesitamos es escuchar lo que Dios quiere decirnos para resolver las cosas que nos pasan. Por eso la ansiedad sería ahora el exceso de futuro. ¿Sí? El exceso de futuro. Es decir, ¿cuándo y dónde estará mi hijo? Corría el año 1980. Hacía un frío en mayo de 1980. Tenía 18 años, hace un par de primaveras. Y va a visitarme mi mamá. Yo estaba a cargo, estaba de casero de una casa muy bonita de una familia de mi pueblo. Y entonces ellos se aseguraban a alguien que le cuide la casa y yo me aseguraba no pagar el alquiler, así que pagaba solamente la luz, el agua y tenía teléfono. ¡Ja, Marita! Tenía teléfono. Así que el teléfono es por supuesto, el teléfono fijo. ¿Sí? Y a mí me gusta muchísimo mirar películas. Así que los sábados en el cine ahí, por las 2 películas que uno pagaba la entrada de la sección noche, podía ver 2 películas más en la sección trasnoche. Así que, por supuesto, bastante, digamos, complicada mi economía, así que tomé 2 tazas de cocido para que no me dé tanto hambre y me voy a... Terminó como a las 3 de la mañana, un frío. Más o menos me quedaba unas 10 cuadras el cine. Llegué, entré a la casa, preparé un Nescafé que se compraba de Alberdi, tomé un café, calenté el cuerpo y paso al fondo, a la pieza del servicio donde estaba el lavadero, y la pieza del servicio con un bañito y ahí estaba. Cuando entro, mi mamá tejiendo y llorando. ¿Qué te pasó? Pero dice... No sabía dónde ir a buscar. Fui cuántas veces me fui a la esquina a mirar, no sabía dónde ir a buscarte. Dice, mirá la hora que es y no apareces. Pero mamá, ya hace 2 años que estoy viviendo acá solo. Le digo, ¿qué te pasa? Me fui al cine. Dice, pero yo no sabía qué es lo que te pasó, ¿por qué vos no venías? Sí. Si quién sabe qué le pasó si no me mataron. Bueno, esa es la ansiedad. Estar preocupándote por las cosas que pudieran estar pasando, pero que no van a pasar probablemente. Las estadísticas marcan que aproximadamente el 98% de las cosas que nos preocupan nunca van a pasar. Sí. En buen argentino, sí, en buen formoseño, uno se está preocupando indebidamente, no precisamente así. Entonces, la ansiedad es una palabra que proviene del latín y que significa angustia. ¿Sí? Por eso cuando acá dice congoja, angustia, son palabras que son sinónimos, aunque tengan sus pequeñas diferencias. ¿Sí? Aflicción y apretura. De hecho que, digamos, significa en el griego angostura, como que uno está en una angostura. Esa es la sensación que uno tiene, digamos, en el alma, en la mente, acerca de esta ansiedad. Ahora, es una emoción normal. Todas las emociones que vamos a ver como desagradables no son desagradables, son emociones normales, ¿sí? Y que se experimenta cuando recibimos una amenaza. ¿Sí? Los que deben, mañana le van a ir a golpear la puerta. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Estamos amenazados.
Sobre todo si van dos grandotes vestidos con saco amarillo, sí, que es la penúltima advertencia, porque después ya cuando van con sacos rojos ya te pegan, ¿viste? Entonces van con saco amarillo. O peligro interno o externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el peligro tiene que ver con algo de afuera, pero a veces la ansiedad tiene que ver con algo que, digamos, nosotros creemos que nos pasa o que verdaderamente nos pasa. Por eso puede ser real o puede ser imaginario. Entonces el temor, ¿alguna vez usted se puso a pensar cuando sea viejo, cuando sea vieja, ay, yo no quiero que me agarre tal enfermedad? Y usted ya se imaginó viejito en la cama con la enfermedad. ¿Sí? Una de las cosas que yo no quiero es que mis hijos me tengan que venir a cambiar pañales, por ejemplo. Eso no me gustaría. ¿Sí? Me imaginé yo, ahora ya camina lento. Bueno, ese como la canción de Piero, ¿no es cierto? Del viejo que camina. ¿Sí? Entonces yo quisiera, digamos, hasta el último tiempo caminar firme. ¿Sí? O sea, que tenga que estar como mi papá estuvo 7 meses, no sabía ni si dónde, digamos, existía porque estaba totalmente inconsciente, pero varios meses antes él estaba ahí, hablaba, pero no tenía ni idea dónde estaba, ni quién era, ¿sí? Entonces, y no estudiando después se da cuenta, claro, las emociones. Sí, las emociones, cómo después destruyen nuestro aparato psíquico cuando nosotros no resolvemos nuestras heridas. Por eso es tan importante este asunto que vamos a ir tratando y vamos a darnos cuenta que Dios es un capo total porque nos da un mismo remedio para todas las enfermedades. Un mismo remedio, ¿sí? ¿Cuál es el remedio? El perdón. Sí, ese es como el Bactrim. Ustedes son más jóvenes, para los mayores no sé, Bactrim. Había un médico allá que te daba, ahí había uno para el dolor, ibuprofeno no era, bueno, no me sale, Bactrim. Cuando uno le dice antibiótico de amplio espectro. El perdón es un antibiótico de amplio espectro. ¿Sí? Sirve para todo bicho que camina y que no camina también. Entonces, ahora, la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor o inquietud. Es decir, esa persona que está sentada, ¿sí? Cruza la pierna y está. ¿Sí? Constante. Ahí está, ¿sí? No puede estar quieto. Mamá decía, tiene hormiga en los pies. Bueno, no precisamente. Entonces, y puede ser una reacción normal al estrés. Vamos a ver, no el próximo miércoles, ya les aviso que el próximo miércoles no vamos a tener, dentro de 15 días, la semana que viene tengo que dar una materia del seminario que es fortaleciendo la familia pastoral. ¿Sí? Fortaleciendo la familia pastoral. Y vamos a ver si es que lo damos aquí y ya vamos a ver cómo nos manejamos con esto. Así que vamos a trabajar de este miércoles al próximo, vamos a hablar acerca del estrés también. ¿Sí? Ahí yo le di una pequeña puntita, pero vamos a ver cómo sigue el lobillo. Bien, ¿cuál es la función que tiene la ansiedad? ¿Para qué está puesto? ¿Sí? Entonces, la ansiedad va a ser siempre una respuesta con el propósito de poder adaptarnos a la situación, a la circunstancia que vamos a tener. Por eso es una respuesta adaptativa que prepara el cuerpo y la mente, ¿sí? Para enfrentar situaciones que se perciben como amenazantes, ¿sí? Entonces, alguien tiene que rendir, por ejemplo, química biológica, estadística. La semana que viene los 2 exámenes tengo juntos, ¿sí? Y uno ya comienza con esa, ¿sí? ¿Sí? Una de las cosas que afecta a la ansiedad es justamente el ritmo respiratorio, la persona se contractura, ¿sí? Entonces, esas situaciones amenazantes puede ser un examen o tengo que decidir con qué trabajo me voy a quedar, ¿sí? Hay algunos que
Andan caminando por la pared porque no tienen trabajo, no tienen trabajo, y otros no saben con qué quedarse. La vida es injusta, dice alguno. Y sí, obvio. Obvio que la vida es injusta. ¿Sí? Si no, miren la cruz, la mayor injusticia de todas. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y así pasa. ¿Sí? Hay algunos que nacemos facheros así como yo, otros no tanto. Bueno, la vida es injusta, es así. Entonces, algunos tienen que confrontar con alguien difícil. ¿Sí? Usted tiene un problema con alguien y tiene que ir a hablar con ese alguien. Y esa persona es bien complicada. No sabe con qué te va a salir. ¿Sí? Puede por ahí a lo mejor mostrarte la uña, decirte cualquier cosa. Uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces tengo que hablar, uno trata de postergar. ¿Por qué? Y porque es como la inyección para los varones. ¿Sí? Te va a poner, espera un ratito. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Para un ratito. ¿Sí? Y uno está ahí, ¿no es cierto?, tratando de postergar. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentarse. La ansiedad es esa emoción que uno tiene cuando tiene inseguridad. O tiene la seguridad y no quiere enfrentarlo. ¿Sí? Ahora, esa ansiedad puede ser normal, ¿sí?, por hechos cotidianos. Es decir, justamente esa emoción la pone Dios. ¿Por qué? Porque sabe que hay circunstancias que nosotros vamos a tener de tanto en tanto y tenemos que enfrentarlo con los recursos que Él nos da. El problema es que a veces yo ni siquiera sé cómo distinguir la ansiedad. Entonces, el gran problema del pueblo de Dios, y del resto ni hablar, es que muchas veces no nos preparamos. Y Oseas, Dios le dice a Oseas, por falta de conocimiento se pierde mi pueblo. ¿Sí? Pero no habla de conocimiento de geografía, no habla de conocimiento de biología, sino conocimiento de Dios. Dice, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar la palabra, nosotros vamos a poder darnos cuenta. El próximo miércoles vamos a hablar de todos los versículos, de algunos versículos que hablan acerca de la ansiedad, y nos vamos a dar cuenta que está todo aquí. Pero a veces está encriptado. ¿Por qué está encriptado? Porque Dios le da ojo a aquel que le busca de veras. O si no pasamos, miramos y no nos dimos cuenta. No sé si le habrá pasado a usted que por ahí pasó por algún lugar, miró un cartel pero no le prestó atención y andaba buscando ese cartel, pero miró y como que miró sin mirar. Muchas veces la gente aborda la Biblia de cualquier manera y Dios no va a entregar sus perlas a los chanchos, que es una expresión para decir que lo valioso de Dios no le va a dar a cualquiera. ¿Por qué? Porque esto es un arma. Y un arma en manos de una persona no preparada es un peligro para todos. Nosotros decíamos más peligroso que el mono con gilet, decíamos. Gilet. Yo siempre pensé que gilet se llamaba la hoja de afeitar, era gilet. Después, cuando grande, me di cuenta, claro, que Gilet era la marca, nomás, igual que Colino. Yo pensé que la crema dental se llamaba Colino. Entonces, después yo compré una vez una marca Colgate, compré Colino marca Colgate. Bueno, tantas cosas que uno de niño escuchó y ya la agarraba, igual que, grande era el finado. Es una expresión. Cuando alguien tenía una ropa grande, se decía grande era el finado. Y yo nunca entendí por qué, hasta que una vez asocié que la ropa del que había muerto le habían regalado al fulano. Este era un grandote y le regalaron a una gente que era bajita. Y ahí, claro, ahí entendí, pero de grande. Entonces, la ansiedad normal, vamos a ver, es de origen fisiológico relacionado con la impaciencia. El deseo de que pase algo o ante una dificultad. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué Dios puso este asunto? Porque ante esa circunstancia nosotros
tenemos que estar preparados. Por eso hice una respuesta adaptativa. Nosotros estamos acá tranquilos, no hay problema, no tenemos por qué estar ansiosos porque estamos concentrados en una charla. La charla espero que no sea amenazante para ustedes. Pero resulta que de repente alguien entra y empieza a los gritos a entrar y uno... Entonces el cuerpo se adapta, la mente se adapta a esa situación que se torna amenazante. Entonces, por eso es que puede ser de origen fisiológico, es una respuesta normal, para eso está preparado. Y produce un estado de alerta, por eso uno no puede dormir. Cuando uno está pasado de rosca, como se dice, de ansiedad, uno no puede dormir. Entonces está de alerta. Ni hablar que, dice, no, tengo que dormir porque mañana tengo que levantarme temprano. Y ahí se despierta el estado de alerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy ansioso. Lo que menos puedo hacer es dormir. Aumenta la concentración. Entonces, las pupilas se dilatan. El ritmo cardíaco empieza a aumentar. Todo es una respuesta automática. Nosotros no tenemos que decirle a nuestra mente que le diga al cerebro que hay que estar alerta, no es automático. Por eso es extraordinario, porque no tiene que ver con nuestra decisión. ¿Sí? Eso se produce automáticamente, por eso tenemos que estudiar para que no en cualquier situación nosotros podamos continuar estando mucho tiempo alerta, porque el problema de la ansiedad no es que podamos tener ansiedad eventualmente ante un examen. ¿Cuántas veces un estudiante rinde un examen? A veces pasa un mes entero que no rinde un examen. Entonces está preparado para instancias específicas. Alguien que maneja un negocio no está todos los días tomando decisiones de vida o muerte. Alguien que maneja una empresa no está tomando todos los días. ¿Por qué? Porque cuando está organizada la empresa funciona automáticamente. Entonces de tanto en tanto hay una situación que pone en crisis, porque esa crisis puede ser para un salto de calidad o para un salto al vacío. Entonces son para cuestiones muy puntuales y que son esporádicas. Para eso está. ¿Sí? Entonces nos ayuda a aumentar la concentración y entonces eso nos permite tener mejores probabilidades de elegir una respuesta correcta. Entonces uno ve más cosas a la vez que una persona normal. Por ejemplo, un soldado ante una situación, o un policía, por ejemplo, ante una situación de tensión, el policía ve cosas que el resto de los mortales no vemos. Porque él está entrenado. En esa situación de tensión, él ve un rostro y ya identifica un salvaje. A veces le erra, pero bueno, pero en definitiva eso es lo que para eso está. Bien, ahora la ansiedad puede ser normal, pero también puede ser patológica. Ahí cuando nosotros entramos cuando la ansiedad, cuando esa emoción se torna en desagradable. ¿Sí? Entonces tenemos cuatro tipos de ansiedad, digamos, patológica. Pueden haber otras clasificaciones. Yo tomé una de esas clasificaciones y es el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Sí? Cuando uno está en el ámbito de los psicólogos, psiquiatras, entonces se habla del TAC nomás. Uno dice, todo se abrevia, ¿sí? El TAC. Y esa ansiedad, ese trastorno generalizado puede durar meses o años. ¿Sí? La persona vive inquieta, vive muy nerviosa y se fatiga fácilmente. Entonces, estas personas normalmente, si no se tratan, simplemente son personas muy complicadas en la casa, obsesivas. Entonces, ensuciaste, no dejaste las cosas, mirá la hora que viniste. Sí. Yo sé que a usted no le pasa y a mí tampoco nunca me volverá a pasar. ¿Sí? Ese es para la gente de las otras iglesias. Entonces, esas personas cuando no se tratan son personas muy difíciles de convivir. No solamente en la casa lo que, digamos, la noticia más buena que uno puede tener en la casa cuando hay una persona con TAG es que se vaya a trabajar.
¿sí? Y que si se fue a trabajar se le descompuso el vehículo en el camino y se queda unas horas más, ¿sí? Y que venga con sueño y se vaya a dormir. Entonces, cuando esa persona va a un psicólogo, le van a dar, digamos, alguna clase de terapia, y si no funciona, ¿qué le pasa? Lo derivan al psiquiatra, y el psiquiatra, ¿qué hace? Lo empastilla. ¿Por qué lo empastilla? Y porque lo que hace el médico es darle una medicación para atenuar la manifestación de la ansiedad. El problema es que a veces ocurre que si el psicólogo no es, o el psiquiatra no es cristiano, le va a dar tips que ayudan, pero son siempre paliativos. Son siempre hasta que venga la próxima crisis y se descalabre otra vez. El problema es que cuando una persona entra en este tipo de ansiedad patológica, va a ir al psiquiatra, le va a dar una pastilla y con el resto de las terapias que puedan darle, los tips que puedan darle, va a ir manejando y va a tener tal vez una crisis dentro de unos meses. Es como agarrar la pelota, tirarla para adelante y uno va para adelante. El problema es que después cae más rápido. ¿Por qué? Porque cada vez uno tira con menos esperanza, con menos fuerza. Y entonces llega un momento en que ya entre una crisis y otra es cuestión de horas a veces. Y entonces la persona entra a recibir un suministro de medicamentos cada vez más potentes, que lo que hace es doparle más. Por eso es tan importante entender, porque nosotros ya tenemos todos los medicamentos en el cuerpo. Nosotros tenemos una farmacia en el cuerpo. ¿Sí? Tenemos el laboratorio en realidad, ¿sí? El laboratorio. Entonces cuando necesitamos algo, ahí nomás ya el cuerpo lo produce. Nuestro sistema inmunológico es un laboratorio, ¿no es cierto?, de sustancias. ¿Para qué? Para poder atacar todas aquellas cosas que pueden desestabilizarnos. ¿Cuáles son algunos de otros síntomas? Tiene problemas de concentración. Fíjense que lo que está puesto para tener concentración, cuando se transforma en patológico, nos produce problemas de concentración. Cuando se sale de los límites que Dios ha previsto, lo que era para beneficio ahora se transforma en un perjuicio. La comida, el sexo, la ambición. Algunos piensan que ser ambicioso es un pecado. No, el pecado se transforma cuando la ambición se transforma en el motor de mi vida. Y no es Dios el motor de mi vida. Entonces, todo lo que es bueno, por causa del pecado, nosotros podemos hacer como estas cosas. Y la ansiedad en sí misma, la ansiedad patológica en sí misma es un pecado. Ya vamos a ver por qué. Van a decir, mirá lo que dice el pastor. Sí. Ya vamos a aclarar por qué decimos eso. Entonces, produce irritabilidad. ¿Sí? Tensión muscular, alteraciones del sueño. Trastorno de pánico es la otra clase de ansiedad patológica. Estas dos primeras son muy, muy frecuentes hoy, digamos, visibilizado, como se llama. Ahora estamos de moda con el tema de la visibilización, ¿sí? Entonces, esa sensación repentina e intensa de temor o terror sin causa real. Tiene pánico. ¿Y a qué tiene miedo? No sé. Tengo miedo. Y ya tiembla y es tan duro. Entonces, sin causa real, porque otra cosa es cuando uno ve a alguien, digamos, con un cuchillo grandote y viene encarándote, bueno, sí, ese pánico no es patológico, pero no hay ninguno, ni con alfiler siquiera. O a veces cuando le tenemos, bueno, eso ya es otra clase ya vamos a ver eso. Entonces,
¿Qué produce? Dolor de pecho, dolor de estómago, taquicardia, dificultad en la respiración, dificultad para controlar su cuerpo, sus pensamientos. Entonces la persona está fuera de sí. O sea, no puede razonar, no puede razonar. Vos le vas a hablar, no te entiende. No, pero lo que pasa, pero escuchame que se para un poquito, respira profundo, ¿sí? A ver, ¿qué estás pensando? No puede coordinar. Nosotros nos toca mucho tratar con esta clase de personas que, digamos, bueno, uno tiene que tener paciencia y estar orando. ¿Por qué? Porque donde hay todos estos trastornos siempre hay una influencia de las tinieblas actuando. O sea, en todo lo que hay, en todo lo que se sale del diseño de Dios, se entra en el terreno de las tinieblas. Y está por allí alguno que no entiende el mundo espiritual. ¿Qué creen que van a decir? Estos fanáticos. Mirá, Mario era inteligente hasta que se hizo evangélico y ahora ya está loco también. ¿Sí? Taroba. Y tabuga. Entonces, volvemos otra vez al tema de la ansiedad, ¿no es cierto? Cuando se sale de los límites de Dios, se entra en terreno de las tinieblas. Y el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Entonces siempre va a producir destrucción. Bien, trastornos relacionados con fobias. Entonces, este asunto de la fobia es intensos temores a objetos, por ejemplo. Entonces, donde ve ese objeto, ya entra en pánico. O a veces a animales. Entonces ve un perro, claro, tuve una experiencia muy difícil con un perro, cuando ve el perro ya. O bichos. Le tiene miedo a la rata. A la cucaracha le tiene miedo. 50 kilos, 60, 70 kilos de salvaje poder contra una cucaracha. Una ratita así, se sube a la vera. ¿Por qué pasa? Porque cuando ve, y esta fobia es muy común, es muy común en personas normales. Sí. Incluso eso fue como transmitido, porque yo recuerdo cuando era más chico, que cuando veía la rata me entraba en una alerta así, que era muy cercana al pánico. No es que me subía arriba, pero me ponía en una tensión muy grande. Hasta que un día, acá en Chilecito, me pasó la fobia esa. Cuando un día cruza la rata y le metí una patada, lo estampillé contra la pared, ¡pum!, cayó la rata. Yo soy guapo como la Gran 7. La rata nunca te va a atacar para morderte. Y si te ataca con una sola patada, ya está. Ni hablar cuando le tenemos miedo a la langosta, a la mariposa. Tenerle miedo a una mariposa. Hay mariposas, son unas grandotas, sí, que digamos, ¿por qué nos intimidamos? Porque aprendimos. ¿Qué gana de aprender tontera, Claro. Entonces, o a veces, ¿no es cierto?, a situaciones, por ejemplo, la claustrofobia. ¿Sí? Es la fobia, el terror que tiene una persona a quedarse encerrada. La suegrafobia, por ejemplo. Terror que venga la suegra. Pobre la suegra. Menos mal que no hay ni una suegra aquí, así que no hay problema, estamos tranquilos. Mi suegra cuando vea eso me va a mandar una. Entonces, esos serían los trastornos, las ansiedades relacionadas con la fobia. Y la otra sería trastorno de ansiedad social, que sienten temor intenso a pasar vergüenza, a ser ridiculizado, a ser mal juzgado. Yo, por ejemplo, tengo este tipo de cosas, por ejemplo, para cantar. Yo cuando canto en casa, entono más o menos. Pero si tengo que cantar aquí, por ejemplo, ya automáticamente ya pierdo el ritmo respiratorio, ya me pongo muy nervioso.
Y entonces ya canto y a la segunda canción ya no me da más la voz porque forzo la voz, ¿sí? El miedo escénico que le llaman, ¿sí? Yo no tengo miedo escénico para compartir algo, pero sí experimenté miedo escénico. Recuerdo en Pituil una vez nos piden para ir a dar una oración en el día de Pituil, y recuerdo que fui varias veces, pero una en particular subí y se me puso en blanco la mente y se me secó la boca. Y no podía continuar porque se me pegaba la lengua y se me pegaban los labios. Fue una situación tan horrorosa, que no me acuerdo qué es lo que dije. Seguro que pasé vergüenza a lo grande, ¿sí? De una. Entonces estas cosas pueden pasar. Cuando es esporádico no es un problema. ¿Por qué? Y porque, bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿sí? Pero el tema es cuando eso después me condiciona, ¿sí? Esa ansiedad me condiciona para la próxima vez. Incluso, muchas veces me tocó predicando, que normalmente no se me nota a mí cuando estoy, porque soy bastante cara dura. No, o sea, manejo bastante bien mis reacciones, digamos, mi expresión facial. Pero cuando yo estoy nervioso, usted se va a dar cuenta, tomo mucha agua, se me seca la boca. Y no sé por qué es. Desde los 6 años y medio que vendo diario. Así que me cansé de hablar con cantidad de gente, digamos, de lo más chico a lo más grande. Después, ya a los 17 años enseñando en colegios. Después tuve 10 años en la política, fui 2 veces concejal. Estuve, digamos, cuando fui la primera vez concejal, me tocó abrir el acto de cierre de la campaña y el que cerraba el acto era Alfonsín. Así que imagínate, estoy acostumbrado, pero a veces me ocurre. Esas cosas son normales. El tema es si todas las veces te ocurre, ahí empezamos con los trastornos. Ahora bien, el trastorno de ansiedad se relaciona directamente con las creencias. ¿Por qué tenemos miedo a la rata? Porque de alguna manera tenemos la creencia que la rata me va a comer. Porque a veces, tal vez cuando niños nos dijeron, te va a comer la rata, te va a comer la cucaracha. Y a veces los padres decimos ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que se calle, para que se duerma, para que se... Y a veces no estamos midiendo lo que estamos diciendo. Una vez Michelle estaba hablando con nosotros y hablaba de que tenía miedo, que no quería dormir sola porque tenía miedo del perro blanco. Perro blanco. Normalmente, ¿a qué perro uno le tiene miedo? Al negro. Sí. A ver, cuando alguien es desagradable, ¿decimos rubio de o decimos negro de? Sí. Y lo más triste que decimos nosotros, los no muy rubios que digamos. Entonces dice, el perro blanco, ¿cómo el perro blanco? Sí, a la noche hay un perro blanco abajo de mi cama. ¿Y por cómo? ¿Vos viste? No viste. ¿Y de dónde sacaste? Dice, Iván me dijo. Entonces le preguntamos a Iván, dice, lo que pasa es que no se calla. Dice, entonces le dije, mira, le digo todavía a veces, vamos a jugar a la dormidita, el que se duerme primero gana. Y después le dijo el tema del perro blanco y le funcionó, así que toda la noche era el perro blanco, ¿sabes? Cuando quería que se duerma. Entonces, cosas que nos dijeron y después nos quedan. ¿Sí? Entonces, se relaciona directamente con las creencias. A ver, yo recuerdo que, por ejemplo, la señora que yo predicaba, esa persona tenía su santo y dice que, le digo, pero si esto, y le explico, no, si vos le dejás ese santo es vengativo. El santo es vengativo. Ay, ¿qué clase de santo primero? ¿Sí? Segundo, ¿de dónde sacó eso? Si el pobre que le adjudican esa santidad, que no sabemos, a lo mejor fue santo, a lo mejor no, vaya, sabe uno, ¿no? Pero ese está muerto pues con muerte total. Bien muerto, muertísimo. ¿Qué te va a hacer un muerto? El vivo lo que es peligroso. Entonces, siempre, digamos, esas clases de trastornos, no estamos hablando de la ansiedad, digamos, normal, ¿sí?
sino de los trastornos, de las clases de esas fobias que nosotros tenemos, siempre tiene que ver con una creencia. Entonces, tiene una carga del pasado, siempre. Siempre va a tener una carga del pasado. Estamos hablando de las patológicas, no estamos hablando de las normales, la ansiedad normal. Segundo, una visión del futuro incierto o catastrófico. Pensé que, mira si te mata alguien, catastrófico. Yo no sabía qué es lo que te pasó. Mira si te pasa algo. ¿Y qué será que le está pasando? Mira, ahí no viene. ¿Será que le habrá pasado algo? El pensamiento catastrófico. Eso aprendimos. Yo también tuve que luchar con esa cosa. ¿Por qué? Porque mi mamá era de ese calibre y mamá tenía una calidad para impartirnos todo. ¿Sí? Lo malo más rápido y lo bueno no, cuando decía, ay, tenía razón mamá del viejo, uno dice, tenía razón. Cuando éramos jóvenes, ¿qué vas a saber esta vieja? ¿Sí? Por supuesto que no le vamos a decir que vas a ver esta vieja delante de ella, porque te iba a comer uno. Pero después te iba medio lejos, no te escucha ir, recién renegábamos. Entonces, que a veces tiene que ver, ¿no es cierto?, con un pensamiento de un entorno, ¿sí?, peligroso. Sí, que uno lo percibe como peligroso. ¿Sí? Pero muchas veces tiene que ver, ¿no es cierto?, con una visión personal pobre. O sea, los miedos, la ansiedad, ¿por qué? Porque yo no me creo capaz. ¿Sí? Mis inseguridades, mis complejos de inferioridad. ¿Sí? Y para todos aquellos que nos hemos criado, digamos, sin una familia funcional, que es la grandísima mayoría de nosotros, esto se potencia, la mentalidad de huérfano que decimos. Uno, claro, ante una situación, uno nunca piensa que alguien te puede ayudar. Por eso uno se siente con esa tensión. Incluso después nos cuesta conectar con Dios. ¿Por qué? Porque para que uno pueda tener una fe inconmovible en el Señor, lo primero que Dios hace es que pone padres para que ellos sean tan confiables que después les resulta natural confiar en Dios. ¿Sí? Que los padres sean la imagen de Dios en el niño, en el hijo, en la hija, para que el día de mañana les resulte mucho más fácil confiar en el Señor. A ver, imagínense que usted tenga una deuda, ¿sí?, y usted no va a tener posibilidad de este fin de mes pagar su deuda. No es gran cosa, pero no tiene ninguna chance. Y entonces viene a hablar conmigo, porque ustedes saben que yo soy platudo. Entonces le digo yo, quédate tranquilo. ¿Cuándo es tu vencimiento? 29. El 27 venía a buscar yo. Para el 27 te voy a tener. La persona va tranquila. ¿Por qué? Porque confió. Ya no tiene más ansiedad. Porque confió. Yo le puedo salir con domingo 7, pero es más fácil confiar en uno que ve que en el Dios que uno no ve. Entonces la ansiedad tiene que ver con la falta de fe. Por eso es pecado. Porque no confiamos en Dios. Imagínate ya desconfiar de Dios, ya tiene que ser muy infeliz ya. Claro. Que ustedes no confían en mí, tienen toda la razón. Andrea, por ejemplo, no confía. Tiene razón, ella me conoce más que ustedes. No, Mario es capaz de hacer. Pero desconfiar de Dios es patológico. Pero ¿cuánto nos cuesta confiar en Dios? Cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es nos desesperamos y después recién. Y esto para los padres es terrible. ¿Por qué no queremos que a nuestros hijos le pasen lo que a nosotros nos pasó? Esa es la creencia. ¿Cómo nos hicimos fuertes nosotros? Porque nos pasó las cosas que no tenía que habernos pasado. Pero lo que pasa es que yo le quiero ahorrar. Claro, ahí nos metemos en problemas cuando le queremos ahorrar a nuestro hijo. Lo único que nosotros podemos hacer con nuestro hijo es enseñarle. Porque ellos van a hacer igual lo que se les antoja, aunque no nos guste. Si nosotros le controlamos, entonces claro, sabe que si uno está cerca, pero nosotros no podemos controlar todo el tiempo a nuestro hijo. Tenemos que descansar en Dios.
Entonces vamos a ver cómo se mete la falta de fe por todos los huecos. ¿Sí? Y qué lindo que es descansar. Yo ya no recuerdo la última vez que estuve preocupado qué le estará pasando a Patrick, por ejemplo. Iván vive en San Justo, en plena La Matanza. Le robaron el auto una vez, la moto 2 veces, le asaltaron 3 veces. ¿Duermo tranquilo? ¿Por qué duermo tranquilo? Porque en esa parte aprendí a confiar en Dios, pero en otras áreas todavía no. A veces entro a caminar por la pared. El mes de marzo fue el mes, y pues sí, y también abril, hasta que empezó la convención, fueron días difíciles. ¿Por qué? Y porque esto no avanzaba como tenía que avanzar. De hecho, que no se terminó lo que se tendría que haber terminado. Y yo pensaba, y me va a decir esto, y no. Ay, siempre catastrófico. Y muchas de las cosas que yo tenía miedo no pasaron, y otras cosas sí. ¿Sí? Entonces, esa mentalidad de huérfanos nos complica la existencia. Por eso, tenemos que recordar esto, ¿sí? Las creencias. Cuando yo tengo malos pensamientos es porque tengo malas creencias. Todos los pensamientos de preocupación, de angustia, de ansiedad, todos los pensamientos que hacen que nuestra conducta se descontrole, tiene que ver con nuestras creencias. Porque nuestras creencias va a disparar pensamientos. Yo no voy a estar pensando, ¿qué será que le pasa a Iván si yo no estoy creyendo que él está en peligro? Yo no le puedo cuidar. No le añado a esa situación nada que valga la pena preocupándome. No le añado nada. Lo único que voy a hacer es me voy a enfermar, le voy a complicar la vida a él. Entonces después el resto es conocido, por supuesto. Si yo pienso lo bueno, me voy a sentir re bueno. Si pienso lo malo, me siento mal y después actúo para la miércoles. Actúo mal, se dice, claro. Inapropiadamente. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? El modelo ABC. ¿Sí? Como yo me siento no es por lo que me pasa. Ahora nosotros podemos afinar un poquito. Algunas personas dicen, ¿por qué le trataste así? Pero fíjate lo que me hizo, cómo me hizo sentir re mal. Eso no es cierto. Pero yo nunca dudé de esa verdad, que era una semejante mentira así. Yo no me siento mal por lo que me dijeron, yo me siento mal por cómo yo tomé lo que me dijeron, por la manera que yo procesé. O sea, mi sentimiento es mi culpa, ¿sí? O mi ventaja, depende. Entonces, cómo yo me siento, esa es mi responsabilidad. El otro no tiene la culpa de mi sentimiento. Pero nosotros decimos, lo que pasa es que me miró feo. ¡A la miércoles! Yo no tengo otra forma de mirar si soy feo, pues. Yo siempre le miro feo a la gente. Entonces, decir, me dijo mal las cosas. Ah, claro, yo siempre soy el tipo que dice todo bien las cosas. A la actitud del otro nosotros le metemos ahí de una hormiga, le hacemos un elefante. Y a nuestra actitud, que a veces son elefantes, nosotros le hacemos una hormiga. Sí, pero vos también, sí, pero, cuando yo le digo pero, sí, o sea, en realidad yo también hago, pero lo tuyo es peor. Entonces, ¿cómo yo tomo las cosas? Entonces, si yo tengo ansiedad, es porque yo estoy tomando mal las cosas. Estoy procesando mal el evento. Ahora, el evento puede ser gravísimo incluso. Imagínense usted, voy al médico y me dice, hay una manchita en tu pulmón. La manchita en el pulmón, nunca te dicen, hay un tumor, te dicen una manchita. Dice, ahí ya vos no hace falta que te explique nada, uno ya entendió todo ya. ¿Sí? Y a lo mejor simplemente salió mal, el aparato no estaba bien, salió la manchita. Después acá no había nada. ¿Sí? Entonces no es lo que me pasa, sino cómo yo proceso lo que me pasa. Ahora, vamos a suponer que la manchita sí era un tumor. Tumor. No sabemos si es benigno o maligno, pero ya estamos caminando por la pared.
¿Por qué? Ansiedad. Estamos pensando lo peor. Es decir, estamos procesando de una manera inapropiada. Por eso ya cuando veamos cómo vamos a procesar eso, cómo vamos a hacer, así como vimos el tema de la ira, vamos a ver cómo vamos a procesar el tema de la ansiedad. Entonces, el modelo ABC tenemos que eso internalizar. ¿Por qué? Porque cada vez que me siento mal, yo tengo que ir a procesar por qué me siento mal. No es lo que pasa. ¿Qué estoy pensando? Eso cuando hay cosas que uno va enseñando a lo largo del tiempo, y hablábamos del tema de las 4 cualidades extraordinarias que nos dio Dios: autoconocimiento, conciencia moral, imaginación creativa y voluntad independiente, que son las características de una persona proactiva. Sí, el autoconocimiento tiene que ver con que yo puedo ser consciente de mis pensamientos, y la conciencia moral es que yo puedo decir si ese pensamiento está bien o está mal, de acuerdo con una escala de valores. Y para nosotros es la palabra. Esa es nuestra escala de valores. Entonces, cuando yo estoy meditando fuera de la Biblia, entonces voy a estar comprando problemas innecesarios, problemas a veces inexistentes. Por eso necesitamos entender bien esto. Entonces, atender nuestras creencias. ¿Sí? Primera de Pedro, acá hay todo un tratamiento acerca de la ansiedad. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto lo vamos a ver, digamos, de una manera mucho más profunda la próxima vez, dentro de 15 días. Pero fíjense cómo es el mapa. ¿Qué es lo que nos hace sentir mal? ¿Qué es lo que nos causa ansiedad? Es que nosotros nos estamos midiendo con la circunstancia, real o imaginaria, porque a veces el problema no es real. Por ejemplo, ¿será que Andrea dejó el auto afuera y mira si me roban? Y el auto está dentro a lo mejor. Pero dice, ¿y será que dejó? ¿Será que guardó? Y mira si les roban. Y mira si, ¿será que está haciendo otra boleta, otra vez voy a pagar otra multa? Y a lo mejor el auto está adentro. Entonces, si yo estoy pensando cosas que no tengo que pensar y me estoy midiendo ante las circunstancias, ¿será que puedo? ¿Será que voy a poder? Entonces, eso se llama orgullo, corazón de huérfano. Porque yo soy el que voy a enfrentar las circunstancias. No estoy diciendo, con Dios yo voy a... No, yo voy a... Claro, como yo soy frágil, entonces entro en ansiedad. Entonces, ¿cuál es lo contrario al orgullo? ¿Cuál es la actitud contraria al orgullo? La humildad. ¿Qué es lo que dice Pedro? Lo primero. Entonces, estoy mal, lo primero que deja de tontear Mario. Para. Sí, tranquilo. Va a bajar un cambio, ¿sí? Ya le puse séptima a fondo, John. No, baja, para. No baja 10 cambios, baja. ¿Qué significa humillarse? Significa que yo me voy a correr del trono y voy a dejar que Dios esté en el trono. La ansiedad es el resultado de pegarle un caderazo a Dios, ¿no es cierto? Y yo me ubico ahí como el timón de mi vida. Claro, camino por la pared. Entonces lo primero es humillarse. Lo segundo
entregar las cargas que dan ansiedad. Es decir, ir a ver al Señor, yo no sé cómo voy a resolver esto, aunque yo sepa cómo resolver, pero voy a ir, ¿por qué? Porque Dios me puede dar una mejor idea. Pero como nosotros somos ansiosos, vamos, oramos rápido y ya nos levantamos y seguimos haciendo a nuestra manera. ¿Sí? Vamos y le rezamos a Dios, no oramos. ¿Por qué? Porque orar significa que yo voy a tratar de escucharle a Dios, como hablábamos al principio. No, pero como estamos ansiosos, imagínate estar ahí en silencio, no pasa nada, los pensamientos. ¿Sí? ¿No le pasó que usted está orando, está hablando de Dios y está pensando otra cosa? La ansiedad produce eso. ¿Por qué? Porque uno no puede hablar una cosa y pensar otra, es muy difícil, es como, digamos, querer correr maneado. ¿Cómo le explico a la gente que no entiende argentino? ¿Sí? O sea, correr con los pies atados con una soga, ese es manear. Yo no sé por qué dicen manear si en los pies uno se pone la soga, pero bueno, es otra historia. Entonces, lo segundo, entregar las cargas, o sea, ir a descansar en Dios. Si yo confío en Dios, voy y le digo, Señor, mira lo que me pasa, y ya está. ¿Por qué? Porque la respuesta ya la tengo. Porque, ¿cuál es la respuesta? Tengo que entregar toda mi ansiedad porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Por eso tengo que cuidar los pensamientos. Cuando dice, sed sobrio, significa que vos tenés la mente despejada, estás pensando bien. Lo contrario de sobrio, generalmente se habla de aquella persona que está con unos tragos encima, entonces ya no está sobrio, está borracho. Sí, normalmente el antónimo, ¿no es cierto?, de borracho. ¿Sí? Entonces, no, ser sobrio significa, a ver, atender, bajar un cambio, o sea, pensá bien y estate atento, velar. Estate atento, ¿qué estás pensando? Cuidar los pensamientos, resistir. ¿Por qué tenemos que resistir? Y porque estamos tan acostumbrados al pensamiento negativo que nosotros tenemos que decir, no es así, tengo que resistir, no, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado. Tengo que pelear conmigo para confiar en Dios, literal. Sí, resistir. Y Dios obrará y nos transformará. Todos los que hemos pasado por estas cosas sabemos que es cierto. ¿Y por qué volvemos otra vez a caer en la misma trampa? ¿Por qué tropezamos con la misma piedra? No es por falta de fe, es por falta de estar atentos. No estamos velando. No estamos acostumbrados a velar nuestros pensamientos. No estamos acostumbrados, no tenemos la gimnasia, el entrenamiento para ser conscientes de nuestros pensamientos. Y entonces le decimos, Señor, sácame la ansiedad. Y Dios mirando así, ¿qué te pasa? Si Él ya nos dio todo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Dios ya nos dio todo, somos administradores. No solamente administradores de la multiforme gracia, no es solamente que nosotros vamos a administrar el don de la sanidad, el don de lengua. No, nosotros tenemos que administrar todo. Todo tenemos que administrar. Nosotros no ordenamos muchas de las cosas que a veces nosotros andamos ordenando por ahí en nuestras oraciones de guerra. Pero sí administramos. Entonces, una de las cosas que tenemos que administrar es lo que pasa por nuestra cabeza, porque de la abundancia del corazón, y no de este, hacemos todo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que Dios obrará? A veces Dios va a obrar, ¿sabe cómo? Permitiendo que el enfermo muera. Cuando muere el enfermo, se terminó el problema. Bueno, sí, el problema del entierro sale más caro que mantenerlo al enfermo ese, pero no sé por qué. Esa madera que no sirve para nada, no sé, decir, te cobran como si fuera que están trayendo cedro del Líbano más o menos. Sí, o sea, te arrancan la cabeza, son unos atorrantes, son los de la funeraria. Funeraria, sí, ustedes son terribles. Claro,
Sé que existe toda una situación, pero digamos, a ver, es exagerado, te arranca en la cabeza. Sí, yo me imagino, espero que cuando me muera, ay, gracias a Dios a mí no me van a hacer nada. Entonces, a veces tiene que ver con la muerte del paciente. A veces tiene que ver, ¿sí? La solución del problema es que nos estafaron y estamos peleando para que nos devuelvan y resulta que no nos van a devolver. Y ya está, se solucionó, pero no te van a devolver. De los más de 20 millones que me estafaron, no me van a devolver. ¿Para qué voy a seguir pensando? A ver, ¿dónde está el negocio? Hasta que encima ya perdí los 20 millones, ahora te voy a perder también la tranquilidad. O sea, ese ya estoy queriendo, ya estoy practicando para perdedor, pues. Entonces, por eso tenemos que velar. Y de ahí la importancia de volver a escuchar, a anotar, establecer un plan. Hay gente que dice, pero yo estuve en el estudio, ¿sí? ¿Y? O sea, el estudio es simplemente nos ponemos en contacto con la situación de una manera más descriptiva, con algunos consejos que pueden ser muy útiles, pero después yo tengo que llevar esa información, tengo que estudiar y después tengo que practicar para poder dominar y el día del examen yo pueda aprobar. ¿Cómo hace un estudiante? Cualquier estudiante entiende eso. ¿Y por qué nosotros no entendemos? Porque nosotros dividimos las cosas espirituales de las cosas naturales. Y nosotros estamos esperando que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Y Dios no es socialista. Él no te va a dar casa, vos tenés que trabajar. El Señor me dio una casa para que espiritualizamos. Cuando a veces fuimos y le coimeamos a alguien, ¿no es cierto?, para que nos metan la lista, y no sé, el Señor me dio la casa. Atorrante. Sí. El Señor me dio el auto, ¿sí? No, o sea, nosotros administramos bien y pudimos comprar el auto. Gracias, Señor, porque me diste la fuerza. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad. Gracias, Señor, porque me diste la inteligencia para aprovechar la oportunidad, ¿sí? Pero algunos piensan que Dios vino y después abriste el auto y la puerta y encontraste el auto, Dios te trajo el auto. No es así. Entonces, por ahí algunas cosas estamos diciendo y la gente que no conoce a Dios se establece una serie de expectativas que Dios le va a solucionar el matrimonio, por ejemplo. No venir, Dios te va a solucionar el matrimonio. ¿Y qué si el desgraciado o la desgraciada no quiere saber nada? Y se va con otro. Le mentimos a la gente. ¿Sí? Dios te va a sanar, le decimos. No, vamos a orar, no sé si Dios te va a sanar. Si a unos cuantos no le sanó. No sé si fue falta de fe nuestra o fue la voluntad de Dios, no sabemos cómo es el asunto, pero el asunto es que cantó para el carnero, oramos y se murió. ¿Sí? Allá en mi pueblo había una hermana que nadie quería que vaya a orar porque iba a orar por un enfermo y cantaba para el carnero. ¿Sí? No, dice, no, Isabel que no venga a orar. ¿Sí? Isabel capaz que... Digo, era... Bien, hermanos queridos, recordemos, ¿sí? Dios orará y ¿qué va a hacer? Nos transformará. ¿Amén? Así que bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle gracias a Dios hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sabemos cómo enfrentar nuestras ansiedades y sabemos ahora cómo poder ayudar a otros. Y esa es nuestra manera de evangelizar. Porque a una persona con pánico, ¿cómo le evangeliza? ¿Con su necesidad? Con su necesidad. Usted no le va a decir a un empresario que le va bien acá, Dios te va a prosperar. Yo estoy prosperado. Sí. Pero nosotros tenemos que tener un evangelio para aquel que le va bien también. No puede ser que nosotros tengamos evangelio solamente para el que está destruido.